Muy bien, mis hermanos. Nuevamente un saludo a todos los que nos acompañan aquí en esta mañana y los que nos acompañan por medio de internet. Es un gusto el poder estar aquí juntos en este día escuchando la palabra de nuestro Dios. Recordemos que el medio que el Señor utiliza para hablar a su iglesia hoy en día es a través de lo que Él ya ha revelado. Esto es su santa palabra. Dios se ha revelado a través de la historia y nos ha dejado las Escrituras como un testimonio vivo que nos enseñan su voluntad y que nos enseñan quién es Él. Entonces vamos a escuchar la palabra de Dios. Estamos estudiando el Evangelio según Marcos. Ya finalizamos el primer capítulo y ahorita estamos en el segundo capítulo. Vamos a ver la segunda sección de este capítulo 2. Entonces estamos ubicados en el Evangelio según Marcos. Vamos a ver en el capítulo 2 los versículos 13 al 17. Entonces los invito a ubicarnos en el Evangelio según Marcos, capítulo 2, versículos 13 al 17. Dice de la siguiente manera: Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Así dice la palabra de nuestro Dios. Entonces ya hemos venido estudiando, estamos estudiando de manera consecutiva el Evangelio según Marcos. Estamos, como les comentaba, en el capítulo número 2, viendo esta segunda sección de este capítulo. Ahora, anteriormente vimos cómo los enfermos, cómo los endemoniados se amontonaban para buscar un milagro de Jesús. Algo curioso de este pasaje es que ahora Jesús no está no está rodeado de enfermos, no está rodeado de endemoniados, sino está rodeado de pecadores. Marcos ahora pasa a mostrarnos que Jesús está rodeado de pecadores. Pero vamos a ver qué es lo que significa. Vamos a ver qué es lo que significa que Jesús en este capítulo nos se ha presentado como rodeado por pecadores. Entonces el escritor pasa a narrarnos nuevamente que el Señor continúa en esta región entre Galilea y Capernaum enseñando. Los eventos que nos ha estado narrando, como esto lo debemos tener siempre presente, lo voy a decir varias veces para recordarnos y tenerlos presente, todos los eventos que Marcos nos ha venido presentando son a manera de mostrarnos las señales claras dentro del ministerio del Señor Jesucristo que mostraban que Él es el Salvador prometido en las Sagradas Escrituras. Entonces, todas las cosas que nos ha venido narrando tienen este propósito, mostrarnos que Él es el Salvador prometido en las Sagradas Escrituras. Ya nos ha mostrado varios pasajes. Ahora, los pasajes anteriores se presentaron como grandes señales o milagros que manifestaban o que estaban relacionados con profecías del Antiguo Testamento. Y pareciera que este evento que nos va a presentar ahora el escritor no parece tener tanta relevancia como los milagros que se han hecho anteriormente. Pero en realidad hay muchas cosas que nosotros debemos de observar y poner atención en el llamamiento de este hombre. De hecho, el llamamiento de este hombre
termina cumpliendo la promesa que Dios había hecho en el Antiguo Testamento y el propósito central de la venida del Señor Jesucristo. Para que el hombre pueda conocer a Dios, es necesario que Dios cambie nuestros corazones. Y cuando el Salvador o el Mesías se manifestaría, Él vendría a realizar esto, cambiar los corazones de las personas, quitar esos corazones de piedra y poner corazones de carne sensibles a la palabra de Dios, escribir la ley de Dios en los corazones de esas personas. Entonces, pareciera que si vemos a simple vista este evento del llamamiento de Leví, pareciera a simple vista no ser tan distinguido como los otros eventos milagrosos que se han hecho, pero en realidad es más asombroso este pasaje que nos muestra el llamamiento de Leví. No tiene como objetivo solamente hacer un milagro o una sanidad externa, sino cambiar la naturaleza de un hombre, cambiar la naturaleza pecaminosa de un hombre a una naturaleza santa conforme a la voluntad de Dios. Entonces vamos a observar muchas cosas en el llamamiento de Leví. Hay muchas cosas que vamos a observar, no vamos a poder abarcar todas en esta mañana. En esta mañana solamente veremos un aspecto esencial de la fe. Y esto tiene que ver con el proceder de la fe. ¿De dónde es que procede la fe? ¿Cómo es que surge la fe? ¿De dónde es que viene? Algunas personas piensan que la fe solamente es un proceso natural de la razón, donde el hombre decide aceptar o no aceptar alguna cosa. Algunas personas piensan que la fe solamente es una capacidad de poder elegir o no elegir algo. En este sentido, el hombre puede elegir creer en la religión que quiera, pero el pasaje de esta mañana nos muestra algo que es totalmente distinto. Y es que la fe en el Santo Dios que nos presentan las Escrituras no se encuentra naturalmente en el hombre. La fe en el Dios verdadero no es o no forma parte de una capacidad natural del hombre donde él elige creer o no en él, sino la fe que se nos muestra en las Escrituras proviene como un don gratuito dado por Dios. No se encuentra naturalmente en el hombre. Y este es el aspecto en el que nos vamos a centrar. Para que el hombre responda a la palabra de Dios, debe ocurrir algo primero en el corazón de los hombres. Debe ocurrir algo primero en las personas. Y esto es lo que vamos a ver durante esta mañana. Los invito a ver nuestro bosquejo. El título de la enseñanza es Jesús llama a un publicano. Jesús llama a un publicano. El primer punto que vamos a ver es el llamado de Leví. El segundo punto es el ministerio de Jesús es cuestionado. Y nuestro tercer punto es Jesús llama pecadores. Entonces vamos a ver nuestro primer punto, el llamado de Leví. Como les decía, nuestro bosquejo nos muestra o está intencionado a mostrarnos las distintas imágenes que nos muestran estas secciones del Evangelio según Marcos. Y entonces en la primera sección lo que vamos a ver es el llamado de Leví. Dice el versículo 13 y 14 de la siguiente manera: Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y levantándose, le siguió. Entonces nuestro pasaje comienza narrándonos
que el Señor Jesucristo se encontraba nuevamente en esta región, como les decía, de Galilea y Capernaum. Pero el escritor, notemos que nos pasa a comentar algo específico. Dice, volvió al mar. El escritor dice, volvió a salir al mar. ¿Por qué Jesucristo, que estaba enseñando en las sinagogas, estaba alojándose en la casa de Pedro, por qué ahora vuelve nuevamente al mar? Algunos comentaristas piensan que esto se debió a que las puertas de las sinagogas se estaban enseñando para que Jesús... Algunos comentaristas piensan que las puertas de las sinagogas se estaban cerrando para que Jesús no enseñara ahí. Entonces las puertas de las sinagogas se estaban cerrando para Jesús y Él vuelve nuevamente al mar de Galilea y comienza a predicar de nueva cuenta el Evangelio del Reino. Entonces el Señor Jesucristo se encuentra nuevamente en el mar de Galilea enseñando. Él ya había estado enseñando en este lugar. Marcos nos lo había dicho en el primer capítulo. Entonces, mientras el Señor Jesucristo está enseñando en el mar, ve a un publicano. ¿Qué se refiere a que el Señor vio un publicano? Es importante que notemos atención en esto. Y es que nos muestra Marcos que el Señor ve a un publicano y le llama así por título publicano porque los publicanos no eran bien queridos por la nación de Israel. Los publicanos eran los cobradores de impuestos establecidos por el Imperio Romano. Los publicanos eran los cobradores de impuestos establecidos por el Imperio Romano. Ellos habían sido colocados en todas las regiones alrededor del Imperio Romano, que habían sido conquistadas por ellos. El sistema de recaudo de impuestos del Imperio Romano estaba compuesto por oficiales generales, y ellos a su cargo tenían algunos subordinados que se encargaban de las regiones más pequeñas. Los publicanos entonces eran los cobradores de impuestos. Ellos facilitaban el recaudo de los impuestos que eran dados como tributo al Imperio Romano. Era algo así, por decirlo, como el SAT. ¿Quién de ustedes le agrada ir al SAT y hacer sus declaraciones? A nadie, pero es lo correcto. Entonces los publicanos eran algo similar. Eran los encargados de cobrar los impuestos. La diferencia aquí es que los publicanos eran impuestos por otro gobierno. No eran impuestos por los propios judíos, sino eran impuestos por los gobernadores romanos, y eran encargados de cobrar los impuestos, y esos impuestos no iban para el beneficio de la nación de Israel, sino eran dados a otra nación, a una nación que los había conquistado. Entonces los publicanos eran los cobradores de impuestos, y este hombre que ve el Señor Jesucristo aquí es uno de esos cobradores de impuestos. Y parece referirse a que no es de esos grandes generales que se encargaban de las zonas más extensas, sino de una zona pequeña. Una de las cosas que nos deben de quedar claras es que ser cobrador de impuestos, ser un publicano, no era muy bien visto dentro de la sociedad. Ser publicano era considerado como un acto antipatriota, debido a que era cobrar impuestos de la nación judía para el Imperio Romano. Era una especie de traición nacional. Entonces, ser cobrador de impuestos, ser un publicano aquí, no era bien visto por los judíos. También no era bien visto por los abusos que solían cometer. Los cobradores de impuestos solían cobrar impuestos más altos, y ellos tomaban una parte de lo cobrado para ellos. ¿Recuerdan a Zaqueo? Era este hombre encargado de una extensión más amplia que recaudaba impuestos, y nos narraba el pasaje en el Evangelio
cuando habla de Zaqueo, si ustedes han leído ese pasaje, nos habla de que Zaqueo cobraba impuestos de más. Y cuando conoce al Señor, ¿qué hace? Restituye lo que había robado. Entonces los publicanos eran cobradores de impuestos colocados por el Imperio Romano, que no eran bien recibidos por la sociedad porque eran considerados antipatriotas, pero también porque hurtaban, cobraban impuestos de más y se quedaban ellos con una parte de lo cobrado. Un comentarista nos dice que los publicanos eran rechazados por la sociedad, eran considerados ceremonialmente impuros y que eran expulsados de las sinagogas, eran excluidos de las sinagogas. Entonces esto nos va dando una idea de lo que significaba ser un publicano. Entonces Marcos, el evangelista, nos muestra que el Señor Jesucristo va caminando por la región del mar de Galilea y ve a un publicano. Un publicano que era una persona antipatriota, que era una persona que probablemente había hurtado y que era rechazado, digamos, por la comunidad religiosa, no solo por la sociedad, sino también por la comunidad religiosa. Si había algo peor que ser un gentil para los israelitas, era ser un judío gentil. Y ese sería el calificativo para un publicano, ser un judío gentil. Entonces la imagen que nos ilustra el pasaje es la del Señor enseñando por esta región. El Señor va enseñando por esta región del mar de Galilea, ve a un publicano de nombre Leví, lo mira fijamente y de forma imprevista lo llama. El Señor Jesucristo llama a Leví. Ningún judío querría relacionarse con un publicano. Ningún judío querría relacionarse con un publicano. ¿Por qué? Porque esto le daría mala fama. Sin embargo, vemos aquí que el Señor Jesucristo llama al publicano Leví. Y este personaje que se nos menciona aquí, Leví, se trata del apóstol Mateo. Este personaje, este publicano que se nos menciona aquí, se trata del apóstol Mateo. Entonces, básicamente lo que está haciendo Marcos aquí en su evangelio es narrándonos cómo el Señor Jesucristo llamó al apóstol Mateo. Mateo era un publicano, se sentaba a cobrar en un banco los tributos cerca de la región del mar de Galilea. El Señor Jesucristo estaba enseñando ahí porque se le habían cerrado las puertas de la sinagoga. El Señor Jesucristo miró a Leví, es decir, a Mateo, y lo llamó. Entonces Marcos nos está narrando cómo fue el llamamiento del apóstol Mateo. Marcos nos dice que Mateo era un publicano y quiere que tengamos en nuestras mentes el impacto que significaría para el ministerio de Jesús que el Señor Jesucristo se acercara a hablar con un publicano, con una persona excluida de la sociedad, rechazada por la sociedad, por un ladrón, por un antipatriota. ¿Cuál sería el impacto en el ministerio del Señor Jesucristo? Que Él se juntara con un publicano, que Él lo llamara. Entonces, en este evento Marcos nos narra que el Señor Jesucristo ve a este hombre de mala reputación, este judío gentil, y lo llama. Pero aquí es necesario que pongamos atención en otra palabra, y es en lo llama. ¿A qué se refiere que el Señor Jesucristo haya llamado a Mateo? No fue que le dijo, hey Mateo, ¿cómo estás? O no fue que le dijo, a ver Mateo, cuéntame, ¿cuánto has recibido? ¿Cuánto estás cobrando? ¿Cómo te fue hoy? Esta palabra lo llama tiene un significado más profundo. Entonces no se refiere a que el Señor Jesucristo lo saludó, le dijo ¿cómo te encuentras? La palabra aquí que se utiliza para llamar en realidad tiene el sentido de decir, ven y sígueme, acompáñame, ven conmigo. Entonces el Señor Jesucristo
le dice a Mateo, se acerca a Mateo y le dice, ven y sígueme. Sé uno de mis discípulos. Básicamente es lo que le llama el Señor Jesucristo a este cobrador de impuestos. No sé si ustedes están entendiendo conmigo, pero es una persona ladrona, antipatriota, básicamente excomulgada de la comunión con Dios. No puede entrar a las sinagogas, no puede ir al templo, es rechazado por la comunidad religiosa. Y entonces viene el Señor Jesucristo, le llama a este hombre y le dice, ven y sé uno de mis discípulos. Eso es lo que está diciendo. Esta clase de llamado se trata de la misma clase de llamado que hizo con anterioridad a Pedro, a Juan, a Jacobo y a Andrés. Entonces es el mismo llamado, le dice, ven, sé uno de mis discípulos. Entonces lo que debemos observar aquí es que tras el Señor Jesucristo estar en esta región del Mar de Galilea, predicando el Evangelio, porque esa era la actividad que él realizaba principalmente, nos lo ha narrado Marcos varias veces, me es necesario predicar el Evangelio en esta región, primero me es necesario, esta es mi tarea elemental. Nos ha mostrado Marcos varias veces al Señor Jesucristo diciendo esta frase, es necesario que vaya y predique el Evangelio. Entonces, mientras el Señor Jesucristo se encuentra en el mar de Galilea predicando el Evangelio, pasa directamente, mira a Mateo, a Leví, el pecador, y le dice, ven, sé uno de mis discípulos. Le insta a que crea en él como el Salvador prometido y le siga. Eso es básicamente el llamamiento que está haciendo el Señor Jesucristo aquí. Entonces lo que nos muestra este primer punto, o lo que nos narra este primer punto, es el llamamiento del apóstol Mateo. Debemos observar que Cristo primeramente llama a Mateo. En segundo lugar, debemos observar que antes de que el apóstol Mateo fuera llamado a ser apóstol, era un pecador, un hombre de mala reputación entre los judíos. Y en tercer lugar, debemos de ver que el llamado que hace el Señor a Mateo es a creer en Él como el Salvador prometido, y que le siga. No es una invitación. Jesucristo no le está diciendo, bueno, Mateo, abre tu corazón y recíbeme. Te hago una invitación para que me recibas. Básicamente el Señor le está diciendo, tú has escuchado lo que yo te dije. Tú has escuchado los milagros que yo he hecho. Tú has estado aquí mientras yo he estado predicando que yo soy el Salvador prometido por Dios del que hablan las Escrituras. Y le está diciendo, ven, sé uno de mis discípulos. Entonces el Señor le está haciendo un llamado a Mateo a que venga y que sea uno de los discípulos. Le está haciendo un llamado a creer en Él como el Salvador prometido. Eso es lo que se refiere el llamado que se nos presenta aquí. Ahora pasemos a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto es: el ministerio de Jesús es cuestionado. Dice el versículo 15 así: aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Entonces el versículo 15 nos narra que el Señor Jesucristo, después de haberle hecho el llamado a Mateo, este hombre de mala reputación comienza a seguirle, pero entonces Mateo hace un banquete en honor al Señor, hace una fiesta para el Señor. Lucas 5:29 nos dice que le preparó un gran banquete, una gran cena. Entonces imaginen esta imagen que nos ilustra el evangelista.
Nos está diciendo que el Señor Jesucristo no solamente se acerca con Mateo, no solamente le habla y le dice, ven y sé uno de mis discípulos, sino que va a la casa de Mateo a una gran fiesta que ha hecho este pecador, un gran banquete para el Señor. Entonces Mateo le prepara un gran banquete para el Señor va a su casa y en esa fiesta había un gran grupo de publicanos y pecadores. Imagínense qué dirían las personas, digamos, no cristianas, puede incluso considerarse cristiana, pero imagínense que usted busca seguir al Señor y entonces usted de repente lo invitan en una fiesta y usted va a esa fiesta. ¿Qué dirían las personas que lo vieran en ese lugar? En medio de una fiesta donde hay borrachos, donde hay, pues digámoslo así, pecadores. ¿Qué dirían la gente acerca de usted? Lo común sería que lo relacionaran con un estilo de vida similar, ¿verdad? Entonces esta es la imagen que nos está presentando básicamente el evangelista Marcos. El Señor Jesucristo está entre un grupo considerado como pecadores y puede ser considerado por la comunidad religiosa como un hombre que lleva un estilo de vida similar. Entonces Mateo le hace una gran comida, un banquete para el Señor, invita a algunos de sus amigos publicanos y pecadores. El Señor accede a ir a esa fiesta, pero notemos que el pasaje no nos narra que el Señor participó de pecado, no nos narra que ellos están pecando, nos está narrando cómo eran ellos vistos por la comunidad religiosa de Israel. Pero el Señor no estaba pecando juntamente con ellos, ni esas personas estaban ahí cometiendo pecados para que se diera un mal testimonio acerca de lo que estaba haciendo Jesús en ese lugar. El Señor Jesús fue a ese lugar con un propósito específico y era para declarar nuevamente cuál era el propósito de su venida. Y el propósito de su venida era salvar a los pecadores, salvar a los pecadores. Entonces el Señor accede a ir a esta fiesta entre publicanos y pecadores, pero para revelarles la gracia de Dios, para revelarles que Él había venido con el propósito de salvar a los pecadores. Entonces, veamos ahora el versículo 16. Dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que Él come y bebe con los publicanos y pecadores? Como les decía, que el Señor accediera a ir a esta fiesta, a este gran banquete, no fue bien visto por la comunidad religiosa de Israel. Las autoridades religiosas de Israel no vieron con buenos ojos lo que Jesús estaba haciendo. ¿Por qué? Porque ellos, basados en su tradición, el tener contacto con un pecador era sinónimo de que se iba a contaminar con el pecado. Porque ellos ayunaban, pero Jesús no está ayunando aquí. Porque ellos tenían una serie de tradiciones que determinaban lo que era hacer pecado y lo que no era hacer pecado, pero eso era ir más allá de lo que dice la ley. Los 10 mandamientos son claros y Jesús no quebrantó ni uno de los mandamientos. Él es el autor y el que cumple la ley. Entonces los escribas, los fariseos habían hecho un conjunto de tradiciones que ellos habían avalado y considerado que era la correcta manera de cumplir la ley. Y para ellos el juntarse con un pecador, el incluso tocar un pecador, era contaminarse de pecado. Y entonces están los fariseos, los escribas, como ya lo hemos visto anteriormente,
Estos hombres van viendo, están observando qué está haciendo Jesús, están queriendo poner a prueba su enseñanza y dicen, ¿qué es esto que está haciendo? Él come y bebe con publicanos y pecadores. Este suceso es muy importante. ¿Se acuerdan que anteriormente Marcos nos había narrado los milagros, algunos de los milagros del Señor en esta región de Galilea y Capernaum? Bueno, ahora Marcos, a partir de aquí, incluso del versículo anterior, empieza a abrir una sección donde vamos a ver la oposición religiosa contra el Señor Jesucristo. Vamos a empezar a ver cómo ellos empiezan a cuestionar la autoridad del Señor, cómo ellos empiezan a cuestionar las enseñanzas del Señor. Entonces, esto lo debemos de tener como punto clave de esta sección que vamos a estar viendo. Y es que las autoridades religiosas empiezan a cuestionar el ministerio y la autoridad del Señor Jesucristo. Vamos a ver en la siguiente línea de pensamiento, en este capítulo, que le hacen la pregunta sobre el ayuno, nuevamente cuestionando su autoridad. Vamos a ver cómo le persiguen y cuestionan a los discípulos acerca de comer, de juntar espigas en el día de reposo. Vamos a ver el milagro del hombre de la mano seca y cómo empiezan a cuestionar también en esta situación. Entonces va a ser es una sección que Marcos nos presenta aquí, donde nos muestra la oposición religiosa la oposición de la comunidad religiosa de Israel, ¿verdad? Los escribas, los fariseos, los saduceos se juntan para cuestionar la enseñanza y la autoridad del Señor. Pero volviendo a lo que estamos viendo en este pasaje, entonces el Señor accede a ir a la casa de Mateo. Mateo hace este banquete donde invita a amigos publicanos, pecadores. Se cree que esos no eran pecadores, sino eran grandes pecadores. O sea, por eso hace la distinción entre publicanos y pecadores. Creían que los publicanos se juntaban con grandes pecadores. Ahora, eso de grandes pecadores es una expresión para que nosotros la entendamos, pero delante de Dios no es que hay pecadores grandes y pecadores pequeños, hay pecadores. Entonces, sí, no es que uno mide 1.80 y el otro 1.50, no. O no es que uno mató y el otro robó, para Dios todo es pecado. Pero ustedes entenderán a lo que me refiero con grandes pecadores, o sea, gente que se entregaba al pecado. Entonces el Señor va a la casa de Mateo, donde se reúnen varios publicanos, varios pecadores, y los escribas y los fariseos ven lo que está haciendo el Señor Jesucristo. Ahora notemos otra cosa aquí que es importante. ¿Qué era lo que los escribas y fariseos denominaban como pecadores? ¿Es que los escribas y fariseos no eran pecadores? ¿Sí? Entonces, ¿qué era para ellos? ¿Quiénes eran para ellos los pecadores? Para los escribas y los fariseos, los pecadores eran las personas que no vivían una vida religiosa similar a la de ellos. Eso era ser un pecador. Una persona que no diezmaba su menta y su comino, una persona que no oraba en los portones de las calles, una persona que no hacía este tipo de prácticas, era lo que ellos denominaban como pecadores. Las personas que no vivían una vida religiosa similar a la de ellos. Los escribas y los fariseos procuraban la compañía de las personas que seguían las mismas prácticas, las mismas tradiciones que ellos. Entonces, una persona pecadora era una persona que no seguía las mismas costumbres y tradiciones que ellos, o que se juntaba con las personas que no seguían las costumbres y tradiciones de ellos. Usted ni siquiera puede imaginar
O sea, la imagen que nos pinta el evangelista aquí es, usted no puede imaginar que jamás vaya a pasar un banquete entre fariseos y publicanos. Pero aquí nos muestra un banquete que el Señor Jesucristo tiene con los publicanos. Y entonces que el Señor Jesucristo se reúna aquí en esta casa con publicanos y pecadores, extraña a los fariseos y les disgusta. Ellos no están de acuerdo con el comportamiento de Jesús. Si tú eres un maestro, si tú eres un rabí, ¿por qué te juntas con pecadores? Es lo que básicamente vienen estos hombres a decir a los discípulos. ¿Qué hace su maestro? ¿Se está juntando con pecadores? Él no puede hacer eso. Y entre líneas nosotros podemos leer, si él fuera un verdadero rabí, no se juntaría con los pecadores. Eso es lo que nos muestra Marcos, que está pensando la comunidad religiosa. Ahora, notemos cuál era el problema con estas personas. ¿Cuál creen ustedes que haya sido el problema con los fariseos y con los escribas que nos muestra Marcos aquí en este pasaje? Eran pecadores. Sí. La contrariedad con estas personas era que su celo religioso no les dejaba ver que ellos también eran pecadores y que necesitaban al Salvador. Ellos se creían mejor que las demás personas, ellos se creían que ellos vivían una vida justa, que ellos no necesitaban a un Salvador. Ellos creían que tenían una comunión directa con Dios, que no eran como las demás personas que eran pecadores. Pero su celo religioso, que es pecado, no les dejaba ver que ellos también eran pecadores. Ellos decían, bueno, yo diezmo la mente y el comino. Y el apóstol Pablo, ¿qué les dice en Romanos 2? Tú dices que tú persigues a los que roban y tú también hurtas. ¿Por qué se decía que ellos hurtaban? Porque el Señor Jesucristo les dice, ustedes diezman el mento y el comino, pero devoran las casas de las viudas y de los huérfanos. ¿Y no es eso robar? Eso es robar. Eso es robar, pero usando como pretexto, usando como excusa la religión. Y eso es algo que nosotros no podemos hacer como iglesia. No podemos usar como pretexto, no podemos usar como excusa la palabra de Dios al pueblo de Dios para hacer mercadería. No podemos hacer la casa de Dios cueva de ladrones. La palabra de Dios se debe de predicar para que las personas conozcan a Dios, vuelvan y tengan comunión con Dios, más bien para que el Señor los salve, para que sea el Señor el que los reconcilie con Él, no por un interés económico. Las iglesias necesitan dinero para pagar servicios, para el acondicionamiento, para las obras de caridad, sí, pero nosotros no podemos robar a las personas. Son las personas que deben de crecer y conocer esa parte de la adoración de Dios que está en el ofrendar. Y nosotros sí debemos de enseñar lo que es el ofrendar, pero no perseguir a las personas para que ofrenden. No debemos ni siquiera nosotros ser los que reciban el dinero de las personas. Debe ser una misma persona encargada dentro de la iglesia. Y esa persona es encargada de dar cuentas a la iglesia, no al pastor. Esa es la manera correcta. ¿Para qué? Para cuidarnos de no caer en este pecado. De robar con cara de piedad. Entonces estas personas creían que eran justos, que eran buenos, que ellos estaban bien con Dios.
Pero la realidad es que su celo religioso no les dejaba ver que ellos también eran pecadores. Y cerraban la puerta de la casa de Dios para que los pecadores no vinieran a Él. Eran personas que le ponían el pie a otros pecadores para que tropezaran. El gran problema aquí es el celo religioso que no deja ver el pecado. Es el celo religioso que no deja ver el pecado. Y eso es muy común. Aquí les voy a decir una cosa en secreto. No le vayan a decir a Roma y no le vayan a decir al Papa. Pero el Papa no es infalible. El Papa es un pecador. Los obispos no son infalibles. Los obispos son pecadores. ¿Y qué creen? Yo también peco. Y no me siento orgulloso de ello. Y usted también. Y todos nosotros pecamos y no debemos de normalizar el pecado. Y esto no es para decir, yo peco, te entiendo, tú también pecas. No, el pecado es pecado. Pero de hecho, el crecer en santidad es ser conscientes de nuestros pecados y abandonarlos. Y nosotros necesitamos al Salvador para poder hacer eso. El único que nos puede traer a conciencia de nuestros pecados es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Entonces, el celo religioso es una especie de venda que no permite ver a los hombres su propio pecado. Pero la realidad es que todos los hombres, hasta que no lleguemos a la gloria, vamos a tener lucha con el pecado. Algunos son esclavos del pecado porque no han recibido al Señor. Más bien, todos los hombres que no han recibido al Señor son esclavos del pecado, sea de la religión que sea. Ni Buda, ni Mahoma, ni nadie los va a poder llevar a la gloria, solamente el Salvador Jesucristo. Y nosotros que creemos en el Señor, somos personas que hemos sido salvadas y que el Señor nos ha dado un corazón de carne, pero que luchamos con el pecado. Que el pecado se nos presenta en nuestras vidas. Pero ¿saben qué? Ahora ya hay conciencia de pecado. Y ahora nosotros podemos, incluso antes de cometer el pecado, renunciar a cometerlo y obedecer la voluntad de Dios. Y con el poder del Espíritu Santo, no hacerlo, no obedecer al pecado, sino a la voluntad de Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos muestra este segundo punto? Que las autoridades religiosas cuestionan a Jesús, ¿pero por qué? Porque ellos no son conscientes de sus pecados. Su falso celo religioso les ha vendado los ojos. Entonces ellos cuestionan el ministerio de Jesús y dicen, si Él fuera un verdadero maestro que declarara el camino de Dios, no se juntaría con publicanos y pecadores. Pero ¿qué hace el Señor ante esta errónea manera de pensar? Versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que los fariseos y los escribas eran sanos, que no estaban enfermos? No, eran pecadores. ¿Quiere decir que ellos eran justos? No. Como lo han dicho, no está diciendo que ellos sean sanos o que sean justos y no necesiten ser perdonados de sus pecados. Está mostrando esto que les comento. Su falsa venda religiosa les ha cegado los ojos, su falsa moralidad les ha tapado los ojos y no les permite ver que son pecadores. Es una falsa idea que ellos se han creído que ellos no tienen necesidad de que sus pecados sean perdonados. Ahora, a través de esta frase que les dice el Señor en este versículo, en el versículo 17, lo común es que el médico trate al enfermo.
¿verdad? Pero estas personas son enfermos que no se dan cuenta de cuánto necesitan que un médico los trate. O sea que son enfermos del pecado. Así como los otros, ellos también están enfermos del pecado. Todos los hombres nacemos con una naturaleza pecaminosa. No hay ningún solo hombre que haya nacido sin pecado, solamente el Señor. Es el único que nos dicen las Escrituras que nació sin pecado. De ahí en fuera todos nacemos pecadores y todos necesitamos al Salvador. Nuevamente el ejemplo del cáncer que ya lo hemos mencionado anteriormente. Ellos creen que los enfermos son los leprosos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que anteriormente vimos cómo sanó un leproso? Y lo sanó de manera milagrosa, inmediata. Entonces para ellos los enfermos son los leprosos, ¿verdad? Pero ellos no pueden ver que tienen un cáncer interno que los está consumiendo. Y esa manera de analogía, no que el pecado sea cáncer, sino una analogía de cómo es el pecado. El pecado es tan engañoso, es interno, no solamente externo. El pecado no es solamente una práctica, es una condición. Es como está el hombre naturalmente. Entonces, esta comunidad religiosa de Israel creen que ellos no son enfermos, pero la realidad es que ellos tienen necesidad de que el Señor Jesucristo trate y cure sus pecados. Creen que los enfermos son las prostitutas, los publicanos, los leprosos, los paralíticos. Ellos sí son enfermos. Ellos debieron de haber cometido un gran pecado para estar en la situación que se encontraban. Pero ellos no necesitan un Salvador. Pero eso es mentira. Ellos no pueden ver cuán podrida está su alma. Ellos no pueden ver cuán podrida está su alma. Y eso es por la falsa venda del celo religioso. Estas personas se creen justas y persiguen a los pecadores. ¿Pero qué dice la ley? ¿La ley dice ama a tu prójimo? ¿O dice ponle el pie a tu prójimo y ciérrale la puerta para que no tenga comunión con Dios? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así es. ¿Y qué debieron de hacer los fariseos y los publicanos? ¿Saben qué debieron de hacer? Si ellos verdaderamente enseñaran la palabra de Dios, debieron ir al pueblo, ir a los lugares donde se encontraban los publicanos, los pecadores, las prostitutas, y predicarles la palabra de Dios. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Fue a predicar. Estaba predicando cerca también de esta región, o se iba a predicar, y venían ¿quiénes? Igual, pecadores venían a él. ¿Qué hacían los profetas? Los invitaban al arrepentimiento. Los llamaban, sí, al arrepentimiento. ¿Qué hacían los profetas? Un llamado al pueblo de Israel de arrepentirse y volverse a los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque eran pecadores. Entonces, Isaías, que era un hombre, se cree que era un hombre, antes de ser llamado profeta, que era un hombre muy devoto, religioso, que trataba de conformarse a las tradiciones. Seguían la ley, pues, Exacto, la letra, ¿no? seguían la ley. Entonces, Isaías, cuando recibe su llamado del Señor, que ve al Señor, que tiene una revelación del Señor, ¿qué hace? Soy muerto. O sea, dices, me he muerto y estoy delante del Altísimo. ¿Y qué dice? Que ve a un ángel que trae una especie de carbón, un tiesto, y le quema su boca, en señal de que va a purificar su palabra y lo va a consagrar para que declare, proclame las profecías, declare el mensaje de Dios al pueblo de Israel. Pero ¿qué él dice? No, yo no necesito, Dios, que tú vengas con ese, yo ya estoy limpio, yo ya puedo hacerlo. No, él no se creía, él no confiaba en una falsa justicia. De hecho, el conocer la ley a él lo llevó a reconocer que necesitaba que Dios hiciera algo en él
para que verdaderamente pudiera ser útil para su servicio. Entonces la falsa religión nos hace creer a nosotros que no necesitamos al Señor. La verdadera religión nos lleva a considerar nuestros pecados y nos lleva a considerar que verdaderamente necesitamos al Salvador. Entonces estas personas se creen justas, persiguen a los pecadores, pero no se dan cuenta que su justicia es ficticia. Pueden agradar al ojo humano, pero jamás podrán agradar al santo ojo de Dios. ¿Quién es el que está en medio de los publicanos y pecadores en este pasaje? Dios. Es Dios. Dios llamando a los pecadores. Entonces, básicamente, estos hombres le están diciendo a Dios, tú no deberías estar haciendo eso. Pero lo hace por salvarlos. Exacto. Por quitarles el pecado. Exacto. ¿Y qué quiere decir esto? Que la voluntad de Dios es que ellos no estuvieran engañados bajo la idea de una justicia ficticia, una justicia propia, sino que ellos necesitan, al igual que nosotros, al Salvador. Exacto. Y entonces estas personas, como les decía, se creen justos, se creen que ellos tienen la verdad, que ellos no necesitan al Salvador, pero no se dan cuenta que el que está en medio de los publicanos y pecadores es Dios y que está revelando cuál es su voluntad. Y su voluntad es que vino a salvar a los pecadores. Y que incluso esas personas que se creen justas necesitan que Él los salve de sus pecados. Sí, porque ellos están como engañados. El orgullo religioso es pecado también. Los que son católicos que están cegados. Algunas personas dentro del catolicismo romano viven confiando bajo esta serie de tradiciones que ha creado la Iglesia. Pero no sabemos si todas las personas o si hay algunas personas que ellos incluso, a pesar de todos esos engaños que hay, pudieron tener con claridad el Evangelio. O sea, pudieron entender que necesitan a Jesucristo para salvación. Si así lo hicieron, esas personas forman parte del pueblo de Dios. Pero sí, lo común es, y esto es algo que vemos en todas las otras religiones, que todas las otras religiones fomentan el falso celo religioso, fomentan una justicia propia. El distintivo del cristianismo bíblico es que las Escrituras siempre nos llevan a Jesucristo. Las Escrituras siempre nos dicen, tú necesitas al Salvador. Es nuestra guía. Es nuestra guía, pero es más que nuestra guía. No es que Jesucristo nos vino a enseñar cómo alcanzar el cielo. Es más bien que Jesucristo vino para llevarnos al cielo. Esa es la idea correcta. A los que creemos en Él, Cristo es el que nos lleva al cielo. Él muere por nosotros en la cruz. Él vive una vida justa, perfecta, pone su vida como sacrificio para salvarnos a nosotros. Él resucita y ¿qué hace? Manda a su Espíritu Santo para que esté con nosotros y que nos lleve al cielo. No porque nosotros si el Señor no hubiera mandado a su Espíritu Santo, nosotros jamás podríamos alcanzar el cielo. Entonces, todas las otras religiones, incluso, como bien lo decía en el catolicismo romano, anuncian o promueven el falso celo religioso. ¿Qué hace el cristianismo? El cristianismo dice, tú nunca vas a poder recobrar la comunión con Dios, tú nunca vas a poder alcanzar el cielo, tú nunca vas a poder poner tu cuenta a ceros con Dios. Tú solo lo único que vas a recibir al final de tus días es el castigo en el infierno. Pero Dios en su gracia mandó al Salvador Jesucristo, que vivió la vida justa que tú no puedes vivir,
la puso como sacrificio en la cruz para pagar por tus pecados, recibió tu castigo, o sea, el castigo que tú merecías lo recibió en tu lugar y mandó su Espíritu Santo para darte todo esto como herencia. Esa es nuestra herencia. Es una herencia que nos es dada por gracia, por Jesucristo, no por algo que nosotros hayamos hecho. Y la justicia de Cristo es una justicia real, no ficticia como la nuestra. Es una justicia verdadera. Entonces el Señor les enseña, volviendo a lo que venimos hablando, a través de esta frase: yo vine a sanar a los enfermos, yo vine a salvar a pecadores, no a los justos, no a los sanos. El Señor les enseña a través de esta frase que el propósito de su ministerio es salvar a los pecadores. Ahora, esto genera un conflicto entre los escribas y Jesús, entre los fariseos y Jesús, porque ellos no aprueban que Jesús se junte con pecadores. En esto podemos observar que ellos se colocan en un lugar aparte. Entonces están los pecadores y están los pecadores que no reconocen sus pecados. Están los pecadores y están los hipócritas. Ellos se colocan en un lugar aparte. Dicen, nosotros somos justos, pero en realidad no lo son. Son pecadores, igual necesitan al Salvador, pero la venda religiosa, la falsa venda religiosa que promueve la justicia propia, les dice, tú no tienes pecado. Una de las mentiras más sutiles del diablo, y es que el hombre puede alcanzar el favor de Dios por medio de sus obras. Que el hombre tiene una falsa justicia, que el hombre tiene el poder entre elegir el bien y el mal. Y eso no es así. El hombre no tiene libre albedrío. ¿Saben qué es el libre albedrío? La correcta manera es, el hombre tiene un albedrío responsable. ¿Por qué responsable? Porque hagas lo que Dios te llama a hacer o no hagas lo que Dios te llama a hacer, tú eres responsable de hacer lo que Dios te llama a hacer. Nosotros somos responsables, sí, tomamos decisiones, pero son responsables. Son responsables. No es como que nosotros tenemos el poder de hacer el bien. Nosotros naturalmente, o sea, por naturaleza, estamos inclinados a hacer el mal. No podemos hacer lo que agrada a Dios. Y somos responsables de los pecados que hemos cometido. Y si usted dice, bueno, es que yo no he pecado y he tratado de llevar una vida justa, cuéntame cómo está tu corazón. Hay personas que incluso uno les dice, ¿qué dice la ley? No, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Lo haces? Sí, yo lo hago. No es cierto. Si pudieras ver cómo está de putrefacto tu corazón, te darías cuenta de que no es así. Estos hombres no reconocen sus pecados. Entonces vamos ahora a nuestro tercer punto. Jesús llama a pecadores. Estas personas que dicen, no, yo no tengo pecado, yo amo al Señor mi Dios con todo mi corazón, hay que preguntarles a sus esposas a ver si es cierto. ¿Verdad? Vamos a ver si sí es cierto. Vamos a preguntarles a ver si es cierto cómo es su vida, ¿verdad? Entonces vamos a ver el tercer punto. Jesús llama a pecadores. Estos hombres no reconocen sus pecados, no se reconocen como pecadores. Las Escrituras, sin embargo, no nos dice que haya tan solo un hombre justo. ¿Quién está mintiendo? ¿Está mintiendo Dios o están mintiendo ellos? Ellos. Yo no entiendo en qué cabeza cabía de los escribas y de los fariseos que ellos pensaban que eran justos. Porque si ellos eran los estudiosos de las Escrituras, debían conocer que las Escrituras dicen, no hay ni uno solo justo. No hay ninguno que haga lo bueno.
¿Recuerdan aquel evento donde Abraham le pide a Dios que no derrame su juicio para salvar a Lot? Donde le dice, bueno, y si hay tantos justos, tú vas a destruir ese pueblo para... Y dice Dios, no hay ese número. Y termina todo llevando al número hasta una sola cifra. 10 para abajo, a ver, ¿o hay uno tan solo? No hay ni uno solo justo. Entonces, si preguntamos nosotros, ¿cuántos justos había en el lugar cuando Abraham hace esta especie de intercesión para salvar a Lot? Las Escrituras nos dicen que no había ni uno solo. ¿Recuerdan cuando el diablo recorrió la tierra en el libro de Job? ¿Cuántos justos encontró? Ni uno. Ni siquiera Job. Y o sea, Job sí trataba de llevar su vida conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero aún Job necesitaba una justicia más grande que lo pusiera en paz con Dios y que lo llevara a alcanzar la gloria eterna. Y esa era la justicia de Cristo. Entonces, ni en Lot ni en Job se encontró ni uno justo. ¿Qué dice el libro de los Salmos? Y Romanos 3. ¿Cuántos justos hay? No hay ni uno justo, ni uno bueno, ni uno que haga el bien. Ni uno bueno. Ahora, ¿qué dice el profeta Isaías? ¿Cómo son aún las mejores obras del hombre delante de los ojos de Dios? Nosotros vemos... Nosotros vemos gente que hace grandes donaciones de dinero, ¿verdad? Y decimos, uy, esa es una muy buena obra. O usted quizás en su vida ha hecho buenas obras, usted dice, ay, yo hice esto y es bueno. Y así ve mucha gente pensando que ha hecho buenas obras, ¿verdad? Que van y visitan enfermos, regalan juguetes para las posadas, hacen sus dulcecitos, se organizan para hacer fiestas, van y bailan el Día de los Locos para San Antonio y hacen la fiesta de San Miguel de Allende. Y entonces así hay muchas personas que dicen, eso es una buena obra. Digamos, ponga usted todas las buenas obras que ha hecho en su vida delante de Dios. Isaías 64:6 dice lo siguiente: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, note que es todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Entonces, si sus pecados son horrendos delante de Dios, sus justicias también son horrendas delante de Dios. Las mejores obras que usted haya hecho son asquerosas delante de Dios, porque trapos de inmundicia aquí tiene la idea de decir trapos menstruales. Imagínense la imagen que nos está presentando Isaías aquí. Es como si usted le pusiera un trapo menstrual delante de Dios y le dijera, esto es para ti. Yo traigo una versión donde dice exactamente eso. Entonces Isaías 64:6 nos dice que aún las mejores obras de los hombres son como trapos de inmundicia. Entonces el hombre cree que naturalmente es bueno, que no es como los otros pecadores, pero la realidad es, de acuerdo con las Escrituras, que todos somos pecadores, que todos nacemos bajo pecado y que necesitamos al Salvador. Podemos ver este ejemplo en la vida de Pablo. Pablo era un fariseo de fariseos. Pablo seguía todas estas tradiciones. Si estos escribas y publicanos hubieran visto a Pablo en lugar del Señor Jesucristo, Pablo siendo un fariseo de fariseos, Pablo no se hubiera juntado con los publicanos, con los pecadores. Pablo hubiera estado en un lugar aparte, rodeado de fariseos, de escribas, que le escuchaban y aplaudían su enseñanza. Entonces Pablo era un fariseo de fariseos. Pero Pablo, cuando viene a ser llamado por el Señor, se da cuenta de que no conocía cuán pecador era. No se había dado cuenta de cuán pecador era antes de conocer a Cristo. ¿Y por qué creen? Nuevamente por el falso celo religioso.
la venda del falso celo religioso, que no le permitía ver. Pero cuando las escamas de la falsa justicia, cuando esa venda de la falsa justicia cayó de los ojos de Pablo, pudo verse a sí mismo, pudo conocer al Salvador, Pablo exclamó: miserable de mí. Cuando el Señor Jesucristo quitó la ceguera de la falsa religión de los ojos de Pablo y le permitió ver su gracia, Pablo dice en Filipenses 3:8, Pablo dice en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces Pablo vivía una época, un tiempo de su vida bajo las tradiciones judías, era fariseo de fariseos, discípulo de Gamaliel, hebreo de hebreos, hacía sus ayunos, hacía sus diezmos, sus sacrificios, sus votos, todo lo llevaba conforme a la tradición. Pablo lo nombra repetidas veces en sus cartas, pero entonces nos dice que cuando conoció la justicia que viene de Dios, cuando conoció quién era Jesucristo y lo que Jesucristo vino a hacer para salvar a pecadores, cuando Jesucristo quitó esa venda del falso celo religioso, ¿qué hizo con toda esa falsa justicia que tenía? Dice que la tuvo por basura. Y la palabra aquí, lo tuve por basura, quiere decir lo tuve como excremento. Eso es lo que quiere decir la palabra. Toda esa falsa justicia es como excremento a un lado, comparándola con las obras de Cristo, con lo que hizo Cristo para salvar a los pecadores. La realidad es que cuando el hombre se da cuenta de que no tiene justicia, de que vive engañado bajo un falso celo religioso, cuando el hombre se da cuenta de eso, debe de desechar todo eso y abrazarse y confiar en la justicia solamente del Salvador. Y eso es lo que está pasando aquí en la vida de Pablo. Si usted en este día confía en sus obras, confía en que usted es una persona justa, déjeme decirle que delante de Dios no hay ninguno justo. El único justo es el Señor Jesucristo. Y usted necesita de Él, y usted necesita abrazarse a Él para que Dios le perdone sus pecados, para que la justicia de Cristo lave sus pecados y usted sea puesto a cuenta delante de Dios. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Cuando él se dio cuenta de que su justicia no cumplía a cabalidad la ley de Dios, y cuando quedó desesperanzado de darse cuenta de que él estaba condenado por medio de la ley, y a él se le presenta la justicia de Cristo, entendió que el camino de la salvación es a través de la justicia que Jesús obró a nuestro favor. Es a través de la obra justa de Cristo, es a través de la vida justa de Cristo, a través del sacrificio que Cristo hizo para salvar a los pecadores. Y estas ideas que les menciono son las que nos muestra Romanos 3. Los pecadores son salvos, pero por medio de lo que Dios hizo para salvar a los pecadores. Y es que entregó a su amado Hijo para morir en nuestro lugar. Nos dio a su amado Hijo para vivir la vida justa que no podemos vivir, para declararnos su voluntad y enseñarnos cuál es la voluntad de Dios, para morir por nuestros pecados y para cambiar nuestras vidas y conformarlas a la voluntad del Señor. Entonces, ¿cómo Pablo no iba a tener toda su falsa justicia por basura? Por excremento. Romanos 7, 24 al 25 nos muestra otra imagen. Cuando Pablo
se da cuenta de lo engañoso que es el pecado, ¿verdad? Anteriormente lo había engañado creyendo que él podía alcanzar la comunión con Dios por medio de su propia justicia, pero durante su caminar se da cuenta que aunque él ha conocido el Evangelio, él ha recibido al Salvador, aún el pecado se presenta, y se presenta a manera de tentación en su vida. Y entonces dice él, yo buscando obrar la ley, me doy cuenta de que hay otra ley en mis miembros que me quiere llevar al pecado. Y entonces cuando Pablo presencia estos dos eventos, dice en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ¿dónde queda la falsa justicia? Ya esa falsa justicia la tiró a la basura, ¿verdad? Cuando se dio cuenta de que la salvación, de que el camino a Dios es por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, de lo que Jesucristo hizo para perdonar nuestros pecados. No hay falsa justicia. ¿Qué vemos aquí? Una dependencia completa, total, de toda la vida, abrazados del Señor. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Ese debe de ser nuestro día a día. Mientras nosotros caminamos en esta vida, nuestro día a día debe ser caminar con el Señor. Ese fue el llamado a Leví. Ven, sígueme, sé mi discípulo. Y se van a presentar tentaciones en el día a día, pero vamos a poder tener un nuevo día y vamos a alcanzar la gloria gracias a Dios por Jesucristo. Ese es nuestro ánimo diario. Ese debe de ser nuestro ánimo diario. Si usted pecó hoy, ¿por qué se puede levantar el día de mañana? ¿Y por qué no ha sido consumido al momento que ha pecado? ¿O por qué no ha sido rechazado de la comunión con Dios? ¿Y sabe por qué? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Nuevamente, esta no es una invitación para que peque, no, sino que aún mientras usted milita y camina en esta vida tratando de no pecar y llega a pecar, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, no hay justicia innata en nosotros. Nosotros nacemos siendo pecadores que necesitamos al Salvador prometido por Dios en las Sagradas Escrituras. Necesitamos que Él nos salve. Y cuando Él nos salva, no es una salvación donde Él nos puede perder. Es una salvación donde Él nos lleva hasta el final. Cuando Jesucristo llama a alguien que lo siga, es para que lo siga hasta el final. Va a haber muchos que se van a apartar, ¿verdad? Pero es que no habían seguido verdaderamente al Salvador. No habían recibido verdaderamente el llamado del Señor. Pero los que le siguen hasta el final, como dice Apocalipsis, los que perseveran hasta el final, esos son verdaderamente los discípulos, los que han sido llamados por el Señor. Entonces nuestro día a día debe de ser caminar con el Señor, siguiéndole a Él. Y si pecamos, porque si alguien dice que no peca, ¿qué es? De acuerdo con Juan. Si alguien dice que no peca, ¿de acuerdo con Juan qué es? Mentiroso. Sí. Mentiroso, y la mentira también es pecado. Todos pecamos. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta porque el pecado es tan engañoso. Cuando usted tiene una discusión con su esposa y ella tiene la razón, pero usted quiere tener la razón también. Eso es pecado. Entonces, no que las mujeres nunca se equivoquen, ¿eh? También decir que nunca se equivocan es pecado. Todos tenemos pecado. Debemos de tener conciencia de nuestros pecados, ¿verdad? Pero si nosotros en esta vida caminamos siguiendo a Jesús y pecamos, vamos a tener un nuevo día, gracias al Señor. Y vamos a alcanzar la gloria,
Gracias al Señor. Y por eso nuestras noches, ¿qué nos enseñó el Señor Jesucristo a orar? No, a orar. Cuando nos dice, le dicen los discípulos, enséñanos a orar, ¿cómo les enseña a orar? Padre nuestro, pero ¿qué le dice? Padre nuestro, te doy gracias porque no soy como los otros pecadores, porque diezmo y ayuno, ¿así? No. Perdona nuestros pecados. ¿Por qué? Porque va a haber pecados. Porque somos débiles, somos Va a haber pecados. imperfectos, el perfecto solo Dios. Vamos a alcanzar la glorificación. Gracias al Señor Jesucristo vamos a alcanzar la gloria cuando ya no tengamos pecado, pero ¿qué creen? No por nosotros, también es obra del Señor. Entonces, exacto. Entonces, como les decía, nuestro día a día va a ser, gracias doy a Dios por Cristo, porque Él es el que nos lleva hasta el final. Y Él es el que perdona nuestros pecados. Nosotros necesitamos a Él. El perdón de Él. Exacto. Necesitamos que Él nos salve, que Él nos perdone y que Él nos lleve hasta la gloria eterna. A los que llamó, Él también los justificó. Y a los que justificó, Él también los glorificó. El Señor Jesucristo es el que nos lleva, el que nos llama, el que nos justifica, el que nos santifica. Nos justifica, el que nos llama, no es que yo vine a Jesús, es que Jesús me trajo a Él. Que me justificó, ¿qué es? No es que yo alcance la justicia de Dios, es que Él me dio su justicia para perdonarme. Que me santificó, ¿qué es? Que me santificó es que me va limpiando de mis pecados durante esta vida. Me está santificando. El Señor nos va a santificar a todos nosotros en esta vida, los que creemos en Él. Va quitando nuestros pecados. Y nos glorificó. Es que nos va a llevar a la gloria donde ya no habrá más pecado en nosotros. Donde tendremos cuerpos que resistan la gloria de Dios y puedan adorarle. Que resistan la santidad de Dios y puedan adorarle. Que resistan no quiere decir que sean muy poderosos, no, sino más bien que no van a ser consumidos por su santidad, cosa que no podrían hacer en esta vida. Esa es la glorificación, darnos cuerpos que puedan resistir, que puedan no ser consumidos por su santidad y que puedan alabarle, adorarle puramente sin pecado. Y todo esto lo hace el Señor Jesucristo. Gratuitamente, por medio de la fe. Y la fe es un don de Dios. No es algo que se encuentre en el hombre. Es un don de Dios. Entonces, la gracia de Dios es la que nos llama. Dios nos llama. Dios nos lleva a ver cuán pecadores somos y nos lleva a ver cuánto necesitamos al Salvador. Lo que vemos es que en el hombre no se encuentra naturalmente la fe, sino como dicen las Escrituras en Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. ¿Por qué Leví respondió al llamado del Señor Jesucristo? ¿Y por qué los fariseos y los escribas no respondieron al llamado al Señor? ¿Saben por qué? Una, porque el Señor llamó a Leví. Dos, porque el Señor le dio fe a Leví. Porque la fe es un don de Dios. ¿Verdad? ¿Qué es darle fe? Que le abrió los ojos, le dio conciencia de su pecado y le permitió ver que Él es el Salvador prometido. Entonces, la fe es un don de Dios. No es como comentábamos al principio, que los hombres tienen la capacidad Capacidad y responsabilidad son diferentes. Capacidad quiere decir que los hombres naturalmente no pueden responder al llamado de Dios, pero sí tienen la responsabilidad de hacerlo. ¿Y qué necesitan los hombres para responder al llamado de Dios? Necesitan fe. Necesitan fe. ¿Y qué es la fe? Es Dios obrando en nuestras vidas
quebrando esos corazones de piedra, dándonos un corazón de carne para que nosotros podamos escuchar su palabra, tener conciencia de nuestros pecados, ¿verdad? Tener conciencia de nuestra condición, ser amenazados por el fuego del infierno, la ira eterna, y ver la gloria de Jesucristo, el único Salvador. La fe es un don de Dios. El llamado que hace el Evangelio es un llamado a todos los pecadores a venir a paz con Dios por medio de la fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero no todos los pecadores van a responder. No todos los pecadores van a responder. ¿Quiénes van a responder? Los que tengan fe. Aquellos a quienes Dios les dé el don de la fe. Y si usted cree, no es porque es mejor que los otros pecadores, para que no se crea como los escribas y los fariseos. Si usted respondió con fe, es porque Dios le ha dado esa fe y la ha dado por gracia. Dios en su gracia nos dio al Salvador Jesucristo y Él es el único que puede perdonar nuestros pecados y satisfacer la justicia y la ira de Dios. Entonces el llamado es para todos los pecadores, pero solo a algunos de ellos Dios les abre los ojos y los lleva a conciencia del pecado y les manifiesta su gracia. Vamos a considerar 3 cosas ya a manera de conclusión. La primera, el llamado lo hace el Señor. Mateo no vio y escogió a Jesús. Jesús escogió a Mateo, un pecador. No tenía nada en él que pudiera ponerlo en paz con Dios. No había algo que Jesús hubiera visto en él que fuera admirable. Era un pecador, publicano, visto como un gran pecador por la sociedad, excluido de las sinagogas y del templo. Ese era Mateo. De igual forma, el Señor en esta mañana está haciendo un llamado a los que están aquí, a los que están por internet y a los que nos van a ver. El Señor hace un llamado general a los pecadores. Y el Señor te está llamando a ti en esta mañana. Donde quiera que estés escuchando su evangelio, no tiene que ser por aquí o esta transmisión, sino incluso en otra iglesia. El Señor llama a través de la predicación de su palabra y de la predicación del evangelio. Debes considerar que este es un llamado que el Señor hace en este día. Nosotros hablamos la palabra de Dios, enseñamos la palabra de Dios, pero el llamado viene de Dios. Entonces es un llamado que hace el Señor en este día e insta a las personas a responder con fe, a creer en Jesucristo como el único Señor, el único Salvador. Leví no nació creyendo en Jesús. Su vida de adoración y comunión con Dios no estaba arreglada. De hecho, dice lo contrario, que era un gran pecador amenazado con la condenación eterna. Pero Jesús vino, lo llamó, lo instó a creer en Él. Y de la misma manera lo está haciendo hoy contigo. El Señor Jesús te está llamando, te está instando a creer en Él como el único Señor, como el único Salvador, como el único que puede perdonar tus pecados, como el único que puede perdonar tus pecados y librarte del horrendo castigo que espera tu alma si no estás a cuentas con Dios. Jesucristo es el único que puede reconciliarnos con Dios. Y Él te está llamando en esta mañana a que respondas a Él con fe, a que creas en Él. No a que vengas aquí delante y digas, bueno, yo acepto al Señor. No, es un llamado interno. Creer de corazón. Es un llamado interno en la conciencia que hace el Señor y que te dice, cree en Jesús. Él es mi Hijo amado. Él es el único que puede perdonarte. Él es a quien yo envié para perdonar a los pecadores. Es un llamado que Dios está haciendo.
No es una invitación, es un llamado que trae consecuencias eternas. ¿Crees en Jesús? ¿Estás en paz con Dios o estás en contra de Dios? Ese es el llamado. El llamado es creer en Cristo y seguirle. No es solo una expresión verbal. Este es el segundo punto. No es solamente una expresión verbal. Es vivir una vida con los ojos puestos en Cristo. Nosotros nos es común decir frases. Somos muy bocones. Somos muy boquiabiertas, muy bocones. Mi vida te doy a ti, mi vida te entregaré. Pedros, ¿por qué? Mi vida pondré por ti, ¿verdad? Y vienen los soldados romanos y lo niega 3 veces. Somos muy bocones. Pero ¿qué pasa aquí? El llamado a creer en Cristo y seguirle no es solamente una expresión verbal, ¿verdad? Es vivir una vida con los ojos puestos en Él, acompañándole, aguardando sus promesas, adorando a Dios y viviendo nuestras vidas bajo su voluntad, colocándonos a su servicio. Eso es creer en Cristo y seguirle. Eso es una vida que da una vuelta de lo común y se dedica a la adoración a Dios. Pero no esa falsa adoración bajo un celo religioso, una adoración real, verdadera, que busque al Señor. Cuando ustedes lo inviten a robar, ¿qué va a hacer? No robar. Cuando ustedes lo inviten a mentir, ¿qué va a hacer? No mentir. Cuando usted tenga la oportunidad de alcanzar un buen puesto mintiendo, ¿qué va a hacer? No aceptarlo. No mentir. ¿Verdad? ¿Cuánta vanidad hablan nuestras bocas? Veneno de áspides, dice Pablo también, ¿verdad? Somos muy bocones. Nos es fácil, incluyéndome, no estoy excluyendo, nos es muy fácil decir expresiones verbales. Pero nuevamente, gracias doy a Cristo. Es Cristo el que nos llama. Y que incluso el Señor Jesucristo le dice a Pedro. Pedro le dije, mi vida pondré por ti. El Señor le dice, me vas a negar, pero yo oré por ti para para que no desfallezcas. Yo te voy a levantar cuando tú vas a caer. ¿Verdad? Lo negó 3 veces y el Señor Jesucristo lo restauró. ¿Verdad? Entonces, con esto de que no es una expresión verbal, quiero enfatizar lo siguiente. Que seamos más prontos para poner en práctica nuestra fe que para profesarla y darnos gloria a nosotros mismos, ¿verdad? Y eso es algo muy común que hacemos. Debemos de buscar en comunión interna, rogarle al Señor porque nos ayude en nuestras vidas y en nuestros días a darle gloria, obedeciendo y siguiéndole a Él, ¿verdad? Sabiéndonos arrepentir, declarar la verdad y pedir perdón también. Y tener, obviamente lo principal es nuestra comunión con Dios. Invertir tiempo en comunión con Dios. Orar, hablar con Dios personalmente. Leer su palabra personalmente. Y esto es una exhortación para mí también, como para ustedes. Seguir a Cristo no es vivir 5 minutos con Él y 1 hora y media los domingos. Seguir a Cristo es una vida, toda una vida. ¿Y qué creen? No es una carga, es un yugo ligero. ¿Por qué? ¿Qué creen? El otro día les enseñaba la analogía. Aquí hablábamos en la familia de lo que es el yugo. Porque Cristo dice, mi yugo es ligero, ¿verdad? Mi yugo y mi carga son ligeras. ¿Y de qué está hablando si el peso de la ley es muy, muy pesado? Ningún hombre lo puede cargar. ¿Pero qué creen? Cristo sí. Y entonces en un yugo ponían a un buey
que ya había sido, digámoslo así, enseñado, amaestrado, y se le ponía otro güey más joven que estaba apenas siendo enseñado, y uno iba enseñando y jalando y llevando al otro, evitando que el otro se descarriara y todo, llevándolo hasta la meta, que cumpliera la meta de la jornada. Si nosotros tratáramos de cargar el peso de la ley, nunca llegaríamos. Pero Cristo lo cargó por nosotros. Y Cristo es el que nos va llevando en este camino para alcanzar la meta. Y nosotros necesitamos a nuestro Señor continuamente y saber cuánto es lo que nosotros llegamos a necesitar en nuestro Salvador. Toda nuestra vida, todos nuestros días, a cada momento. Entonces, el llamado es creer en Cristo y seguirle. No solo de palabra, sino también en acción. En acción. Y el tercer punto, este hombre era un excomulgado de la comunión con Dios, Mateo. Pero Cristo vino a mostrar algo totalmente diferente. ¿Y qué creen que es? Que todos los hombres naturalmente están excluidos de la gloria de Dios. Todos. Por el pecado que llevan. Ni un hito, no hay ni uno que no esté excomulgado de la gloria de Dios. Todos los hombres. Y todos los hombres necesitamos, por tanto, al Salvador Jesucristo. Todos los hombres necesitamos al Salvador Jesucristo. Tanto esos que se creían sanos como los enfermos, todos necesitaban al Salvador. Todos necesitamos al Salvador. No es que hay unos que están excluidos de la gloria de Dios, todos los hombres. Pero Cristo vino a eso, a salvar a pecadores y reconciliarnos con Dios. Entonces la pregunta que quiero dejar en nuestras mentes en este día es, ¿eres tú un pecador? Sí. ¿O eres una persona que cree en su falsa justicia? ¿Cree que esa justicia es suficiente para el gran día del juicio? No. ¿Qué dice Dios a tu conciencia en esta mañana? ¿Eres una persona que va a poder estar delante del juicio de Dios en aquel día parado en sus propias obras? Sí. ¿O eres un pecador que necesita al Salvador para que Él, con su justicia, en ese día que estemos delante de Dios, podamos ser perdonados por Él y podamos gozar de esa gloria eterna? ¿Qué dice Dios a tu conciencia? ¿Vas a abrazarte de esa falsa justicia o vas a reconocer tu necesidad del Salvador? Vamos a reconocer. El llamado que hace el Señor en este día es un llamado que nos va a llevar a responder de manera interna a nuestras conciencias de una u otra forma, y es creyendo en Él o rechazándole. Que el Señor nos ayude a nosotros que ya hemos creído a poder caminar con Él, seguirle como discípulos durante toda nuestra vida, crecer en el conocimiento de quién es Él y de su gracia, y desechar y abandonar el pecado y toda esa falsa justicia, y abrazarnos solamente de la justicia de Cristo. Y a los que no han creído en Él, que el Señor los ayude y tenga misericordia y les dé fe para que puedan creer en el Salvador. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú bendigas esta predicación, que llegue a los corazones nuestros, que nos permita crecer en fe, que nos lleves a admirar la obra de nuestro Señor, Él llamándonos, Él salvando a pecadores como nosotros. Ayúdanos a ver la gloria de nuestro Salvador, Señor. Y lleva también a las personas que aún no han creído en ti, a que crean en ti, a que puedan ver a tu Hijo Jesucristo, y que tú, Señor, seas perdonando sus pecados. Por favor, Padre, te rogamos que tú obres en nuestras vidas a través de esta predicación.
Te damos gracias por esta enseñanza y te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.